porque el resto de los asistentes se había ido. Eso era algo que no pudo tener buena aceptación durante mucho tiempo. Él estaba siendo honrado por el pueblo, pero los dirigentes religiosos no podían tolerar que quebrantase las normas y las ordenanzas mediante las cuales ellos manipulaban al pueblo. Lucas escribe: Yahshua vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, supongo que eso resuelve el gran problema que ha estado circulando por el mundo respecto a las pulseras y camisetas que dice WWJD, ¿qué haría Jesús? Que es una de las campañas de publicidad con más éxito que ha conseguido millones de dólares por ventas. Bueno, esta noche vamos a dar la respuesta. Leemos: el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hacía Jesús? Guardaba el sábado, guardaba las fiestas, iba a las sinagogas en sábados y leía las escrituras hebreas. Eso era lo que acostumbraba a hacer, así que hagamos nosotros lo que él hacía. Él no inventaba cosas a leer, sino que decía, está escrito. Así que volvamos a lo que él haría y lo que diría, está escrito. Es lo principal que haría Yahshua: encontraba el lugar donde estaba escrito y hacía lo que estaba escrito. Eso no depende de una interpretación personal, ni de cómo se sienta usted, de lo que cómo cree usted que lo haría Jesús. ¿Cómo lo interpretó? Está escrito. Así que el sábado entró a la sinagoga y se puso en pie para leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, que es el rollo del profeta Yeshayahu. Isaías, Yeshayahu. Y habiendo abierto el rollo, que es todo lo que existía en aquel tiempo, no había códices ni libros, tal y como nosotros lo conocemos, solo rollos, y era rollo enorme. Recuerde que fue el eunuco etíope en el libro de Hechos, que regresaba de Jerusalén después de la fiesta, montado en un carro, era el encargado del tesoro de Candace, la reina de Etiopía, y tenía el rollo de Isaías en sus manos y lo leía. El rollo de Isaías costaría en nuestro día y tiempo unos $50,000. Eso es lo que costaría ese rollo. En aquel entonces era el salario de un hombre rico durante todo un año. Así que no muchos tenían el rollo de Isaías. Pero en esta sinagoga, que Yahshua le entregaron el rollo de Isaías, de Yeshayahu, y lo abrió y halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, al rabino, y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cerró el rollo. Cuando acabó de leer, se detuvo. Lo entregó de nuevo al rabino y luego se sentó. Todos se quedaron mirándole fijamente, esperando las próximas palabras. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A fin de entender la importancia de por qué hizo eso, por favor, miren todos el lugar donde está escrito en el rollo de Yeshayahu. Háganlo. Háganlo, miren dónde está escrito. Veo a muchos que miran alrededor, preguntarse dónde está. Bueno, en el rollo de Isaías no hay ni señal de capítulos ni de versículos. Tiene usted que saber dónde está escrito. Puedo decirle fácilmente que es en Isaías 61, pero no sería descubrirlo. En esa cultura pocos tenían los rollos, tenían que aprenderlo de memoria y no podían costear tenerlo en sus manos. Podían ir a la sinagoga y podían aprenderlo de memoria allí, pero no podían llevárselo a casa, tenían que memorizarlo. Halló el lugar donde está escrito y lo leyó. ¿Y qué dice Isaías? En Isaías 61, es ahí donde abrió el rollo y comenzó a leer: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor, Yahweh, me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué no terminó la frase? ¿Por qué no lo hizo? Porque el Mesías no vino la primera vez a proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. No vino como juez, no vino como el Mesías conquistador, el Mesías reinante, que haría de gobernar a todas las naciones con varas de hierro, después de destruir los gobiernos del hombre y establecer su propio reino. Cerró el libro, cerró el rollo, no vino a cumplir esa parte de la Torah y los profetas. La mitad de la Torah y la mitad de los profetas, sí, la mitad de la fiesta del Señor, hablan de que el Mesías vino como siervo sufriente, como sacrificio por expiación del pecado. La otra mitad de la Torah, la otra mitad de los profetas, la otra mitad de la fiesta del Señor, hablan del Mesías como el rey que reinará sometiendo al mundo y gobernando con vara de hierro en justicia. ¿Se ha cumplido toda la Torah y los profetas? No, solo si nunca hemos leído la Torah y los profetas, la mitad de la Torah y de los profetas, sí, se ha cumplido la mitad. El Mesías ya ha venido como el siervo sufriente, pero ¿se ha cumplido el que el Mesías sea el conquistador que reine? ¿Qué dijo él? Ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Necesitamos prestar atención a lo que tiene que decir el Señor. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. La labor del profeta no es predecir el futuro. Su labor es indicar al pueblo de Dios que siga las instrucciones dadas por medio de Moisés y decirles que deben regresar y colocarse dentro de la valla protectora de la Torah. Porque la Torah es el fundamento de todas las escrituras. Así que, si no entendemos el plan de Dios como revela la Torah, podemos confundir las escrituras durante toda una vida. Les invitamos a que se una de nuevo a nosotros para el episodio número 16 de la serie 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. ¿Es la gracia una licencia para quebrantar la Torah? De ninguna manera. Este es Michael Rood desde Jerusalén deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se disipe el humo.